El próximo mes se llevarán a cabo las elecciones en Ecuador, donde se va a elegir un presidente, un vicepresidente y la totalidad de los miembros a la Asamblea Nacional. Recordemos que hay una sola Cámara Legislativa en el Ecuador y esta elección ojalá sea pacífica, ya que la última elección, luego de que el presidente Lasso haya decretado la muerte cruzada, hubo un magnicidio, el asesinato al ex asambleísta Fernando Villavicencio, que era candidato presidencial, así que es una elección que el mundo, por lo menos nuestra región, tiene que seguir de cerca. Lamentablemente se sigue solamente lo que ocurre en Venezuela, como si en los otros países no hubiese criminalidad, corrupción, inseguridad, pero bueno, nosotros tratamos de cubrir las elecciones de este lindo país que se llama Ecuador. Por eso estoy en comunicación con Carla Rosero Villavicencio, candidata a vicepresidente de la República del Ecuador. Carla, muchas gracias por concederme esta entrevista. Juan, un gusto saludarlo. Gracias a su gentil invitación a su medio de comunicación y a través de redes sociales que pues llega a todo el mundo. Muy amable su invitación. La gran pregunta, ¿por qué hay poca cobertura a nivel internacional de las elecciones de Ecuador? Parece que lo más importante es la asunción de Trump, lo que está pasando en Venezuela y Ecuador pareciera que no existe, lamentablemente hay que decirlo. Eso es lo que queremos cambiar con Luis Felipe Tillería. Un Ecuador tan rico en recursos, con un potencial humano, de talento humano tan importante. Lastimosamente, estimado Juan, hoy presa de lo que yo llamo la triada de la decadencia. Por un lado, una dueñocracia llena de políticos que no han permitido devolverle al ciudadano lo que es del ciudadano. Por otro lado, las mafias, usted lo acaba de decir, tan arraizadas lastimosamente en nuestros países de Sudamérica. Y finalmente, la otra triada, que no es menos importante, el mercantilismo. Lastimosamente, en nuestro país, los políticos, por un lado, incluso la izquierda corrupta, lanzando el dinero, y por otro lado, tantos empresarios, tantos sectores, pues en esta triada de la cadencia. Por eso es que Juan Luis Felipe Tillería, ojo, único ecuatoriano y único latinoamericano concejal en Londres. Mire la incidencia de esta candidatura y de esta contienda electoral. Y Carla Rosero, una especialista de seguridad muy conocida en el tema de opinión, de hecho, no solo en medios locales, sino internacionales, con un plan de seguridad. Creo que es importante esta contienda para, no solo para Sudamérica, sino para Latinoamérica. Así es. Recuerde Juan, que el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada internacional no es solo de mi país, tan dolido en duelo, sino de todos los países que están en la región. Creo que hay una gran responsabilidad, no solo de Ecuador, de la región, del combate, y no solo esto, Juan. Mire que nosotros presentamos hace unos 2 días, imagínense que ya en nuestro país se habla de la posible, los permisos, autorizaciones legales normadas para que niños puedan tener su cambio de sexo en la niñez. Esos temas son importantes, esos temas son programáticos, no solo para Ecuador, sino para Si Latinoamérica. recordemos que Mire, un país también tiene vecinos, tiene frontera, lo que ocurre en un país puede haber un efecto dominó positivo o negativo en otros lados. Ustedes tienen al sur a Perú, al norte Colombia Colombia, ujú, y también Brasil. Lamentablemente, la inseguridad que vive Ecuador, la criminalidad, porque más que inseguridad es criminalidad, también la así es. vive el Perú, la vive sectores de Brasil, así que es muy importante y desde luego el tema de la guerrilla en Colombia hace varios años, o sea, esto puede ser un buen ejemplo o un mal ejemplo lo que ocurre en Ecuador hacia sus vecinos. Totalmente, Juan. En mi país, hoy por hoy, hay estudios de investigación, identificación, evaluación y control de amenazas y vulnerabilidades que pues yo puedo realizar. También soy docente universitaria. Y es penoso, mi querido Juan, que justamente Ecuador se está convirtiendo en un país de tránsito. Y usted lo acaba de decir. Hay países productores, hay países de tránsito y hay países consumidores. Es por eso que nosotros, por ejemplo, con Juan, con Luis Felipe Tellería, hemos hecho lo que llamamos el plan de artillería contra la delincuencia,
¿Qué quiere decir esto? No solo enfocarnos en un eje preventivo o no solo enfocarnos en un eje defensivo, Parece sino un juego de palabras, definitivamente, artillería, tiene sí, un plan de artillería. total, total. Creo que también tenemos que llegar a la gente con insumos comunicacionales que sean fáciles de entender, porque temas tan críticos como el tema de inseguridad, de la delincuencia organizada, pues ni siquiera hemos podido aterrizar en Ecuador al tema de seguridad ciudadana. Entonces, por eso nuestro plan, entendiendo no solo lo que pasa en Ecuador, sino nuestro plan se extiende a lo que pasa en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de armar este plan hace un año y medio y no era para Ecuador, le comentó Juan, sino para Latinoamérica, generando una política, en este caso, para toda la región, para una lucha realmente ya a defensa a A profundidad la en crisis el tema de regional tiene que haber una solución regional. Totalmente de acuerdo. Mire que todo el dinero, que ya no solo es en papel moneda, sino en oro, no todo. Un buen porcentaje del dinero sale fuera del Ecuador. No todo el dinero de estos negocios ilícitos, del microtráfico pequeño en territorio o ya del narcotráfico o de las economías ilícitas, etcétera, o lavado de activos, por ejemplo, se queda en Ecuador. Mucho de ellos sale fuera del país. Entonces, creo que hay una gran responsabilidad, Juan. Creo que hay una gran responsabilidad para mi país. Mire que mi país era muy rico hace 45 años. Mi país llegaban, por eso aquí hay apellidos chinos, libaneses, alemanes, italianos, porque era un país que recibía, así como su país, Juan, que ahora sí está abrazando las ideas de la libertad. Mi país está en esa línea y creo Carla, que la con gran Luis Felipe pregunta que le Pillería lo hago a podemos todos los hacer. candidatos, los que no son los primeros en las encuestas, ¿cómo se puede hacer una buena campaña electoral con recursos escasos? Recordemos que hay un mes de campaña y si bien Ecuador es un país territorialmente pequeño, está muy subdividido en muchas provincias, muchos municipios y hay alguien que corre con ventaja, que es el presidente que es candidato, que además viola la Constitución. Él tendría que pedir licencia y asumir la señora Abad, que es la vicepresidente que eligieron todos los ecuatorianos, y él la desconoce. En este caso, ¿cómo se puede hacer una campaña en igualdad de condiciones con muy poco tiempo y sobre todo con recursos bastante limitados? Bueno, nosotros con Luis Felipe ya hemos estado trabajando en territorio, un poco adelantarnos, y usted lo acaba de decir, al conocimiento de los candidatos, que es el reto uno que nosotros tenemos, pero también, Juan, hoy por hoy en el Ecuador tan polarizado, de donde nosotros no tenemos una definición ya clara de ninguno de los dos candidatos, siempre ha habido la tercera vía. Siempre. Mire que no, esto no es nuevo en Ecuador. En algunas contiendas históricas, Milei siempre fue la cuando tercera vía, no fue ni no, y en kirchnerista ni Ecuador metrista. igual. Y en Ecuador igual. No quiero nombrar quiénes ganaron, evidentemente, pero mire, ha habido más de tres contiendas históricas en el cual ni siquiera han aparecido en encuestas. Estaban entre los últimos lugares según las encuestas de opinión y fueron presidentes del Ecuador. La diferencia es que el presidente actual, que es Luis Felipe Tellería, con su compañera, quieren transformar. Nosotros lo llamamos el reseteo del sistema. Imagínense un reseteo económico. En Ecuador te dan créditos, estimado Juan. Claro que te dan a 30 años plazos, pero ¿sabe qué tasas? Del 8, del ¿Piensa que hay que seguir con la 15%. dolarización o hay que salir del sistema? Total, nosotros la defendemos como algo tan importante, de hecho, cumpliendo más de 20 años de la organización aquí en Ecuador, el único candidato que estuvo presente justamente en este evento tan importante económico fue Luis Felipe Tillería. Y el otro lado, el reseteo de seguridad que les decía. Mire que aquí no se combate la economía ilícita. Pregúntele a los demás candidatos el por qué, o a la gente que estaba en gobernanza. ¿Usted Nosotros anda con vamos chaleco directamente a esa antibalas cadena de. como Tillería? Sí, me ha tocado en el país, luego del acontecimiento tan penoso de Fernando Villavicencio, pues, y yo como persona de seguridad he tomado algunos contingentes adicionales con una cápsula de seguridad que pues está siempre activa con nosotros. Y eso no se veía antes, ¿no? Ahora, al momento de criticidad en el tema de inseguridad, pues sí, nos toca, Juan, usar el chaleco antibalas y otros contingentes adicionales. En este caso, ¿qué mensaje tiene para los ecuatorianos en el exterior que también votan, incluso votan asambleístas? Luis Felipe Tillería les representa a ustedes. Es un migrante
que ha triunfado. Salió del país, economista, especialista en finanzas públicas, maneja la cartera financiera de la ciudad de Londres. Entre sus actividades desde esa ha liderado grandes proyectos bancarios e inmobiliarios. Crisis económica, ahí tienen el perfil. Y tiene una compañera en sinergia que es Carla Rosero Villavicencio, ingeniera del sector eléctrico electrónico. Pasamos una crisis de apagones, no se ha solucionado. Luis Felipe me ha asignado justamente entre las funciones el liderar estratégicamente y en planificación el sector energético. Y más allá, soy especialista en seguridad, docente, tengo un buen plan de seguridad. De hecho, está aterrizado no solo Ecuador y Latinoamérica. Creo que esos tres frentes que hoy por hoy, Juan, Disculpa, son Carla, crisis, un condimento tenemos un perfil adicional. adecuado. Eres una persona joven como Luis Felipe, porque a veces en política una persona anciana como Biden tiene dificultad y una persona muy joven también. Ustedes no son ni viejos ni jóvenes para estar en política. De acuerdo, Juan, abrazamos la idea de la libertad. Entendemos que el Ecuador debe ser reseteado en su totalidad si queremos un cambio. Entendemos que a usted, el ciudadano que está conectado aquí y fuera del país, nunca ha recibido una sola acción, por ejemplo, de empresas públicas. Nosotros aperturamos, creemos en la propiedad privada y en la libre competencia. Mire, nuestro plan se llama la gran devolución ciudadana, devolverle al ciudadano lo que no ha tenido. Entonces, nosotros sí tenemos el criterio de fondo y forma, Juan. Si yo le hablo que en mi país, las principales preocupaciones, y esa encuesta sí hay que manejarla, hay que conocerla. Interesante el nombre, Devolución Ciudadana, a Sí, así se diferencia de llama la nuestro plan. revolución o revolución ciudadana, como Y algunos ahí le le hago dicen. y ahí le hago la comparación. La devolución es devolverle a los ciudadanos lo que se le robaron. La revolución fue la usurpación de aquello que le pertenecía a los ciudadanos. Por eso es que nuestro plan tiene ese nombre. La última pregunta, algo que me preocupa y le dije a Luis Felipe Tillería, yo soy argentino y la ciudadanía de Latinoamérica abrazamos la noble y justa causa de Malvinas, que es un territorio colonizado por los ingleses. El señor Tillería es ciudadano inglés, dice que no va a renunciar a su ciudadanía si es presidente de Ecuador, es concejal, es un súbdito de la corona británica, recibe un sueldo de ahí. ¿Cómo sería el posicionamiento de ustedes con la noble causa de Malvinas, teniendo en cuenta que tienen de candidato a un súbdito de la corona británica? Me uno a lo que dijo Luis Felipe con una entrevista contigo. Yo creo que es respetando el tema de libertad, el tema de pertenencia y el tema de amor patrio, las Malvinas son de Argentina, tienen que ser respetadas como tal. Y hacer los parámetros diplomáticos, lo dijo Luis Felipe contigo, que correspondan en función de la ley. En eso sí somos muy respetuosos. Mire que aquí en Ecuador no se respeta la Constitución, no se respetan las leyes. Qué mejor que en fondo y forma un candidato que, como tú decías, tuvo la oportunidad. Esto es trascender. Ningún ecuatoriano y ningún latinoamericano ha llegado a ese puesto, pero con conciencia de país y con conciencia en este caso de países hermanos, pues respetar las cosas que son deber ser, que es, por ejemplo, la autonomía y de cada uno de los países. Muchísimas gracias, muy amable. A ti, gracias por tu gentil invitación y estaré siempre pendiente pues para otra invitación. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.